Un meteorito se ha estrellado en la Tierra cerca de Cetus, revelando un horrible furúnculo del que emergen formas de vida infestada que se están apoderando de las llanuras de Eidolon. Konzu ha recibido informes sobre los Grineer de Baihek. Poseen una toxina que puede llegar a destruir el furúnculo infestado, pero el consejero no quiere que los Tenno se hagan con ella. Su intención es que los infestados hagan el trabajo sucio y eliminen de una vez por todas a los ostronitas para que esas tierras sean suyas. Tu misión, Tenno, es obtener dicha toxina, sintetizarla para destruir el furúnculo antes de que se vuelva imparable. Para ello, hay que visitar a Konzu en Cetus. Este ofrece 3 contratos exclusivos del evento Estrella Infestada o Plague Star. Si eres nuevo en el evento, primero deberás hacer algunas veces el primer contrato y conseguir los puntos necesarios para subir el sindicato a nivel 1, rango colaborador. De este modo, podrás comprar el plano de filaxis de Eidolon en el vendor del evento, Nakak, apartado Suministros Operacionales. Luego ve a tu dojo, Laboratorio Infestado, y hazte con los planos del catalizador infestado. Fabrica algunos para tener suficiente stock y así poder jugar el contrato avanzado, que da 3200 puntos de reputación, o el tercer contrato de Camino de Acero, con 3800 puntos. Cada uno de los 3 contratos tiene un bonus de 25, 75 y 100 puntos respectivamente, siempre que finalices la tercera etapa, la de escoltar el dron Grineer sin que su salud baje del 80%. Luego veremos cómo. La opción óptima para obtener más reputación es jugar en Camino de Acero. Si no lo tienes habilitado, ni te preocupes, el contrato avanzado también sirve, aunque dé un poco menos. En ambos tipos de contrato hay 4 etapas que funcionan de forma independiente a los ciclos de día-noche de las llanuras. Solo un detalle, el contrato de Camino de Acero no es exactamente modo de juego de Camino de Acero, pues no hay restricciones de cooldown con los dispensadores o pads de energía u otros elementos. Por lo tanto, para que todo vaya bien fluido, sí te pido que tengas los de energía en abundancia y no los racanees. Primero voy con la base y luego las estrategias más eficientes acorde al equipo del que dispongas. En la primera etapa hay que conseguir la toxina Trax, que se encuentra dentro de una cueva marcada con el indicador amarillo. Para acercarte rápido al sitio, utiliza los transportes del mapa, tal y como te expliqué en el vídeo link arriba a derecha. El arma biológica se halla en el contenedor Grineer, solo interactúa con este para extraer el frasco. Aunque no lo recomiendo, si vas en party random y aún no conoces bien las cuevas de las llanuras, para no retrasar al equipo, lo mejor es quedarse atrás y dejar que otra persona, que te parezca más experimentada, entre. Los veteranos de este evento suelen tomar la iniciativa en esta fase, pero si entras primero, pueden asumir que sabes lo que haces y puede que no sea así. Segunda etapa, en esta hay que llevar la toxina Trax hasta una bóveda blindada para sintetizarla. Después de insertar la toxina, solo hay que defender el puesto durante 3 minutos. Puedes aprovechar para subir tu Necramech si dispones de este. Tercera etapa, en esta debes encontrar un dron Grineer para transportar la toxina sintetizada. Tras activarlo, deberás escoltarlo hasta la zona del furúnculo infestado. Intenta que su salud no baje del 80% para llevarte el extra de reputación. Para que el dron siempre avance, no retroceda o se pare y evitar así que sea dañado de forma constante por los enemigos, hagas lo que hagas, siempre intenta estar cerca, casi pegado a este. Cuarta etapa, hay 2 variantes. Si haces el primer contrato inicial, solo debes eliminar a los infestados que salen de las vainas que emanan del furúnculo, hasta llegar al 100% de progreso. Importante aquí no destruir esas vainas, pues se retrasa el proceso. Si vas a por el contrato avanzado o de Camino de Acero, además de los infestados base, hay que derrotar a 4 bosses tricéfalos de esa facción, los Hemocitos. Para hacer que salgan, hay que eliminar también a los infestados de las vainas. Aquí hay 4 segmentos de progreso. El primer Hemocito saldrá tras completar un 25% del círculo, y los sucesivos al llegar al 50%, 75% y 99%. Para dañar a este jefe hay que esperar a que las distintas cabezas del Hemocito muestren su vulnerabilidad. La cabeza que va con una guadaña es vulnerable durante el periodo de animación en la que lanza su ataque. La que tiene un cuello con volantes, como si fueran abanicos, es vulnerable cuando los despliega o abre. Y la cabeza de los tentáculos en la boca es vulnerable cuando la abre. Cada cabeza lanza sus propios ataques acorde a sus características. Tras quitar toda la salud a cualquiera de ellas, estallan. Y si es la última, el cuerpo del Hemocito dropea un cistolito. Los cistolitos de Hemocito sirven como recurso para construir los trofeos de clan de este evento, acorde al cuadro que se muestra. Para más daño de armas y exaltadas, buildea calor, cortante, multidisparo, probabilidad y daño crítico, además de cadencia de fuego. La meta. Disclaimer, no soy un speedrunner que lo hace en 5 minutos, ni tampoco el autor de la estrategia meta base para este evento. La originalidad procede de Random Seal, en 2023 y actualizada en 2025. Mi aporte aquí es la explicación detallada de la meta con mis propias optimizaciones para lograr una consistencia en tiempos que van desde los 7 a los 9 minutos. La meta, como siempre, la marca el tiempo en que tardas en completar la misión. Eso pasa por 2 aspectos fundamentales: la forma de jugar cada una de las etapas explicadas, controlando, como veremos ahora, el forzado de spawn y tener el equipo necesario, sobre todo armas, arcanos mods y rivens. No obstante, al final te daré una alternativa a todo ello, para mí también meta, en la que no necesitas equipo, solo un Warframe. En todo caso, estate atento a la explicación que sigue, pues sirve para esa alternativa. Por otro lado, si vas en party organizada, hay más margen. Nova siempre va a ser indispensable, pero como veremos luego, en ciertas etapas habrá Warframes que nos pueden ayudar a agilizar más o suplir la ausencia de esta.
Pero antes, una tip primordial para no perder tiempo. Solo arrancar la misión y tras completar cada etapa, salta los diálogos de Konzo y Lotos explicativos del evento, abriendo la ventana de onda nocturna, si esta está activa. Así pues, cuando entres en las llanuras de Eidolon, dale a Nora Knight y abre el mapa para transportarte al sitio de la primera etapa. En la etapa 1, la de conseguir la toxina, lo ideal es ir con Nova con la build que muestro en pantalla. Fíjate que va con el gemito de Loki y su aumento de señuelo. ¿Y por qué eso? Solo empezar la misión, dejas el señuelo en la puerta y vas a por la toxina Trax dentro de la cueva. Cuando la tengas, te dejas eliminar y voilà, al recibir daño fatal, apareces donde dejaste el señuelo. Esto te ayudará a ganar mucho tiempo, pues suele aparecer en la puerta y ya puedes forzar el inicio de la siguiente etapa de onda nocturna. El único Warframe que podría hacer el mismo trabajo igual o más rápido sería Titania. Link arriba derecha con el vídeo. Aplica la primera o tercera propuesta de Will, adaptando el modelo de pistolas exaltadas para este evento, según lo comentado antes. En su 3, inserta la habilidad Helminta de Loki con su aumento. Si careces de estos dos Warframes, puedes ir con Bolt o Wisp, con mucha fuerza para tener una alta velocidad. Usa también el Helminto de Loki y apóyate con el uso del operador para maniobrar cuando entres en la cueva. Importante, respecto a los forzados de spawn. En esta primera misión no se puede forzar el spawn de la cueva que quieras, es totalmente random. Para mí, las cuevas más fáciles, por tener más partes rectas y que hay menos distancia desde la entrada al contenedor de toxina, son la de arriba a la derecha del mapa, Montañas Oswan, o la que queda cerca de la entrada de Cetus, Cuernos Gemelos. No obstante, la que queda abajo derecha del mapa, Ruina de la Colina, no está mal. Lo bueno de Cuernos y Ruina es que cerca del contenedor de toxina Trax hay una torreta Grineer, que agiliza la tarea de dejarte matar para que se active el señuelo salvador de Loki. Puedes usar las llaves de dragón deteriorada y ensangrentada para facilitar aún más que los enemigos te quiten la salud rápidamente. En caso que quieras equiparlas, luego recuerda de sacar un espectro sanador antiguo. Con sus bufos te compensará el uso de esas llaves con un extra de supervivencia. Respecto a las distintas cuevas con las que se puede iniciar la misión, la única cueva que no te recomiendo jugar es la que hay arriba del todo del mapa, en Monte Nang. Si sale, reinicia la misión. Es de las que hay más recorrido hasta el contenedor de toxina, con un camino con varios cambios de nivel y pasillos cortos que te obligan a girar continuamente, y casi no hay enemigos cerca que puedan quitarte toda la salud para activar señuelo salvador. Si sale esa cueva, extrae y vuelve a activar el contrato. El resto de cuevas, la cercana de Cuernos Gemelos, la de Ruina de Colina, la de Ruina Costera y las montañas Oswan sirven. Otra cosa aún más importante, de cara al forzado de spawn de la segunda y tercera etapa, es imprescindible estar cerca de la puerta de Cetus cuando inicie la segunda etapa. Si no lo haces, toda esta estrategia no va a funcionar. Si vas en parte organizada, tu compañero o compañeros deben quedarse en la entrada, sin moverse de allí. Esta fase solo la juega quien vaya Nova, o otro de los Warframes recomendados con el Helminto de Loki. Recuerda, solo aparecer en la puerta fuerza el inicio de la siguiente etapa con onda nocturna. En la etapa 2, la defensa de 3 minutos, siguiendo el hilo de lo último comentado, si se empieza estando en la entrada de Cetus, se va a forzar el spawn. Si se cumplen los requisitos antes comentados, spawneará una de las dos bóvedas blindadas válidas para dejar todo listo para el forzado de spawn del dron en la tercera etapa. Sirve tanto la defensa del campamento Grineer cercano a Estilete de Hek como la que hay a la izquierda de la entrada de Cetus, pasado Cuernos Gemelos hacia el mar, siguiendo el límite del mapa. Si no sale uno de esos dos campamentos, es que se ha hecho algo mal, por lo que es mejor salir por la puerta para cobrar el progreso y volver a activar el contrato. Esta fase es la más tediosa, son 3 minutos de aburrida defensa y no hay modo de acelerarlo, pero sí se puede hacer de forma cómoda. Si has visto otros vídeos de este canal, verás que para estos casos siempre recomiendo usar el tripulante de Raljak. Más detalles en el link arriba derecha. A poder ser un élite, con un arma de proyectiles que pegue fuerte y de lejos, con AOE como la Zarkuba o la Chakurkuba u otras. De refuerzo, pon un espectro de Dante, para darle sobreguardia y asegurar que los francotiradores Grineer no lo guanchotean. Importante aquí, durante lo que dura la defensa hay que aprovechar con Nova para preparar la tercera etapa del dron. El objetivo es dejar 4 portales encadenados para que el dron vaya directo a su destino final. Dirígete a este punto del mapa, que es donde, si se han seguido las instrucciones hasta ahora, se forzará el spawn del dron. Sale justo en esta roca. Sitúate más o menos en este lugar de la roca, apunta hacia adelante y verás otra roca en el punto de mira. Para situar bien el portal, debe quedar un primer arbusto marrón a tu izquierda y otro verde más adelante a tu derecha. Si es de día, apunta a la mitad superior de la roca, en la parte iluminada, cerca del vértice con la parte oscura, y pone el primer portal. De noche se ve de este otro modo, pero las indicaciones son más o menos las mismas. Atraviesa el portal para asegurar que lo has puesto bien. Si es así, aparecerás encima de la parte superior de esa roca. Sube un poco más y mira hacia abajo y ligeramente hacia la derecha. Después del suelo con vegetación, verás que asoma una pequeña parte de un saliente de roca. Apunta justo en el centro de ese saliente. De noche se ve así, pero de nuevo las mismas indicaciones. Atraviesa el portal y aparecerás sobre ese saliente. Avanza un paso y mira hacia adelante. Verás como un asendo camino de tierra que va hacia el funúnculo infestado y en medio una formación de iradita. No siempre estará allí, pero más o menos debes apuntar hacia esa zona para el portal. De noche se ve así.
Atraviésalo y aparecerás cerca de la estrella infestada. Avanza unos pasos adelante y mira hacia el campamento Grineer que queda al fondo. Casi a media distancia de este hay una parte de tierra oscura, procedente de los restos del impacto del meteorito infestado contra el suelo de las llanuras. Apunta donde se junta esa tierra oscura con la vegetación del suelo, situando el cuarto y último portal. Atraviésalo para probar que esté bien. Si tras las pruebas ves que alguno de los portales no lo has puesto bien, resetea todo. Como Nova solo puede tener 4 portales activos a la vez, con sus 4 respectivos usos. Si activas un quinto, el primero que has puesto se borra, sin necesidad de pasar por ese 4 veces. Apunta hacia algún otro lugar del mapa y pulsa 4 veces la habilidad. Luego, empieza de nuevo con la instalación de los portales. Apóyate de dispensadores o parte de energía para ello. Regresa al campamento Grineer y cuando falten unos 20 segundos, ya puedes interactuar con el tripulante y el espectro para desfijar su posición. Antes de los últimos 10 segundos, entra en la bóveda blindada y ponte delante de la consola donde insertaste antes la toxina. Abre el mapa y cuando estimes que faltan solo 2 o 1 segundo de defensa, pulsa el teleport del mapa hacia el que esté cercano a Manantial Renzi. Si vas en party, todos deben transportarse allí. Mientras carga la animación de transporte, ve pulsando el botón de acción delante de la consola para retirar el frasco de toxina sintetizada. Aparte del tripulante, espectro de Dante y Warframe Nova, no hay nada más que sea meta en esta etapa. Ojo, al aparecer en el teleport cercano a Manantial Renzi, no fuerces aún el inicio de la siguiente etapa con onda nocturna. La etapa 3, en donde se escolta el dron hasta la estrella, inicia contigo en el transportador cercano a Manantial Renzi. Sube a tus alas y dirígete hacia la zona que hay entre una roca y la parte superior de ese estanque del Manantial Renzi. Debes estar situado más o menos por aquí. Y ahora sí, fuerza con onda nocturna. Entonces el dron spawnea justo en donde has preparado los portales con Nova. Blinkea hacia allí e interactúa con el dron para insertar el frasco. Este se va a activar y empezará a pasar por los portales que has instalado antes. En cuanto entre, síguelo para que no se pare o cambie de dirección. Como he dicho antes, hagas lo que hagas, siempre intenta estar muy cerca del dron. Si ves que en el penúltimo o último portal, después de que cruce el dron, este retrocede, lanza un portal cerca de este para que reconduzca su camino. Desde la actualización 31.5 Ángeles de Zariman, mayo del 22, se cambia cómo interactúan los objetivos de rescate con ciertas habilidades de Warframes. Respecto a los portales de Nova, estos los tendrán como vía de paso preferente. Además, con esa actualización los objetivos de rescate también se ven afectados por los buffos de velocidad de Bolt, las trizas de Wisp y el mod de aumento de corriente de chorro de Zephyr. 3 Warframes a tener en cuenta como complemento a Nova en caso de que no haya Nova en el equipo. Esos Warframes también pueden ser de gran ayuda en la defensa y en la etapa final que sigue. Por último, la etapa 4. Solo hablaré del contrato avanzado y de camino de acero. Para ir rápido en eliminar la cantidad necesaria de infestados para que spawnee un hemocito, la clave es acercar esos infestados de las vainas que va tirando la estrella infestada a su alrededor. Aquí te puede ser de gran ayuda una Mac con un buen alcance para que con su primera habilidad atraigas a esos infestados de lejos. También sirve la misma Nova, pues manteniendo pulsada la cuarta habilidad, en lugar de ralentizar, aceleras a los enemigos hacia ti. Lo mismo hace Equinox con su segunda habilidad de forma diurna, no tan efectiva por eso, pero la puedes insertar como Helminto en otro Warframe. Si lo haces, pone el color de energía blanco para que cuente como habilidad de forma diurna. También sirve el Centinela Nautilus, con su mota cordonar, pero es más inconsistente, ya que no se activa cuando quieres. Otra opción, sin Helminto o esos Warframes, son las Archialas Izzal, que con su tercera habilidad se puede juntar infestados muy fácilmente y matarlos con la secundaria desde las mismas alas sin recibir daño. Link arriba derecha para mi guía sobre Archialas. Una vez eliminado el porcentaje correspondiente de infestados, emerge un hemocito de la estrella. Este no es más que un Lepantis con armadura. Ambos son invulnerables a los efectos de estado, como muchos bosses, y tienen un cap de daño por proyectil. Como veremos en las gráficas elaboradas desde las fórmulas de daño que hay en la wiki sobre el hemocito, destaca que este no está diseñado para dar un tiempo de emisión específico. Es decir, como no se puede one-shootear, no se puede predecir lo que vas a tardar, pues depende del daño que entre y de las animaciones del mismo boss. Por ello, la estrategia más eficiente es atacarlo con múltiples instancias de daño a la vez y de forma sostenida. En esta concreta etapa tu tiempo de emisión irá directamente relacionado al factor del daño y a que tengas el equipamiento, mods, armas, etc. necesarios. Por lo tanto, la pregunta que suscita aquí es: ¿cuánto debería durar esa lucha? Ya sea en party o solo, no deberías tardar más de 3 o 4 minutos en derrotar los 4 hemocitos. Si no es así, para aprovechar el evento al 100%, será mejor que utilices la alternativa que te pondré a continuación. Es más chill y solo necesitas un Warframe a 0 formas. Sí, escuchaste bien, a 0 formas. Retomando el tema del boss, de equipamiento desaconsejo el uso de armas de un solo disparo y gran daño, como los francotiradores o escopetas tipo Plasmor. Para pasar en solo de forma rápida a los 4 hemocitos hay que ir a por armas de daño sostenido.
con alta cadencia de fuego y multidisparo. Hay rifles, pero lo que brilla por su efectividad son las escopetas. Mis 2-3 recomendaciones top y con las que he probado que con cada cargador o menos cae una cabeza son la Strum Prime o la Fantasma, por su mayor disposición agrietada, y la Boar Prime, todas con su adaptador Incarnon, aunque vayamos a usar el disparo normal. Más que nada es por las perks, activa las que den daño base, multidisparo, cadencia, velocidad de recarga, cargador, daño y probabilidad crítica. El modeo y arcano lo tienes en pantalla. A mi criterio es casi necesario ayudarte de un Riven. Busca que tenga alguno de estos stats: multidisparo, daño crítico, probabilidad crítica, daño infestados y calor. De arcanos en el Warframe complementa siempre con ritmo arcano y con vengador arcano o ira arcana. Si quieres usar una secundaria, cambia los arcanos del Warframe por precisión arcana y pistolero arcano. Y si quieres la primaria, por la Fentis, por el bufo de su pasiva. Para ese caso, mi recomendación top, con la misma efectividad que las primarias, son las escopetas de mano Black Cuba o Piranha Prime, ambas con Riven. En cuanto al modeo, algo igual que las primarias. De arcano puedes ir con enervación secundaria o precisión secundaria. Recuerda de disparar antes a las cabezas de los infestados para activar pistolero arcano. Luego, dale caña al emocito. Mini tip: para que la Strum y la Brack disparen de forma continua solo pulsando, ve a opciones, accesibilidad y activa disparar armas semiautomáticas continuamente. De compañero puedes usar el Adarza, es ideal para más críticos, o si te focalizas en la escopeta primaria, el Nautilus es una buena opción, sobre todo por su mod de precepto acordonar, además de vínculo reforzado y vínculo tenaz. En su arma, el Verglas, imprescindible poner el set de mods del vigilante, por su bonus, más mod y Riven con probabilidad crítica para tener por encima del 50% para vínculo tenaz. Para hacer más daño al emocito, debes quitarle la armadura, sírvete de la Bastilock o del Sarpa. Lo único imprescindible es el mod de impacto devastador, y añade algo que le dé velocidad de ataque. Cuando uses ese arma, no ejecutes el combo entero. Para no perder tiempo, ve pulsando repetidamente el ataque para que solo haga la animación neutral. El ataque pesado no sirve. La escuela de enfoque Unairu también funciona, pero prefiero ir Madurai para tener más daño. De secundaria, equipa la que tú quieras. Yo prefiero alguna de rayo como la Nukor, Atomos o Okukur. Al ser multitarget, limpian rápido a los infestados. Volviendo al boss y cómo destruir rápido las cabezas del emocito, como ya he comentado, las escopetas tienen muchos pellets y generan muchas instancias de daño individual, por lo que son la clave para que reciba a la vez múltiples entradas de daño, aunque todas estén en cap. Para que el boss salga rápido de la estrella, salta cerca de su lugar de spawn, en medio del furúnculo, y utiliza de nuevo a Nova para acelerarlo. Hay otras alternativas, pero si vas en party, la más efectiva me parece la ulti de la Elytron, que empuja fuera de la estrella a ese boss. Respecto a las animaciones de este, no te pongas justo debajo, pues hará casi siempre la de pisotear. Sitúate a unos 5 metros delante de una de las cabezas para que active la animación de esta, se ponga vulnerable y lo dañes al disparar. Si quieres, te puedes ayudar de la ulti de Nova para ralentizarlo un poco en la fase de vulnerabilidad. Luego pasa delante de la siguiente y así hasta terminar. Obviamente, todos los requisitos de equipamiento explicados hasta aquí, como ya he dicho, son para el caso de que vayas en solo. Si vas en party, como decía, hay más margen. Por ejemplo, si tenemos una Mirage o una Mac en la party, como bufan el daño, armas como la Com Cuba, Soviet Cuba o Bubónico son igual de viables e igual de efectivas. Solo aplica las builds similares a las mostradas. Alternativa meta. Tener todo ese equipo descrito requiere de mucho tiempo jugando a Warframe. Hay mucho material que puede que no se tenga, por lo que según qué jugador es, esa meta es inútil o cuanto menos irrealizable. Pero si estás cansado de tardar de 15 a 30 minutos en hacer la misión, aquí va mi alternativa meta de 5 minutos o menos, depende de tu habilidad y que no requiere de ninguna gran inversión. Para entender mi propuesta buena, bonita y barata, sin Helminto, ni Mods Prime, ni Rivens, enfocada a nuevos jugadores, debemos dar unos pasos atrás. Como has visto, la mayor parte de requisitos del equipamiento meta están enfocados en la etapa de la batalla contra el boss. También, como se ha dicho, dejando al margen el primer contrato, completar el avanzado con el bonus del dron son 3.275 puntos de reputación y en Camino de Acero 3.900. Seguro que estás viendo por dónde voy. Mi propuesta pasa por no hacer la última fase. Así de un plumazo se eliminan los requisitos de equipamiento y tiempo que cuesta completar la última etapa. Redondeando y siendo generosos, pongamos que completar la misión y medio de chill cuesta de forma consistente 10 minutos. Mis cálculos son que por cada minuto jugado obtienes 390 de reputación en CA y 327,5 en avanzado. Si bajamos las runs a 5 minutos, es decir, lo que aproximadamente cuesta completar las 3 primeras etapas de forma consistente, estamos en 360 por minuto para CA y 315 para el contrato avanzado. No es mucho el diferencial de reputación por minuto, en cambio sí hay mucho diferencial de equipamiento. Y aquí va la build, solo se necesita un Warframe, Nova, la normal, no hace falta ni que sea la Prime, se saca del Raptor, Namah, Europa, ponle un reactor Orokin y solo estos mods básicos, nada más, ni Arcano, ni Helminto, ni nada.
Si quieres complementar un poco para ir más tranquilo, acompáñate de Shade, con la Will que se ve, sin su arma, para que no ataque. También me acompaño de la Atomos y Choris a ataque pesado, con estas Wills muy básicas, por si hay que eliminar algún Grineer, la Com como complemento para los infestados. Por lo demás, es solo seguir las instrucciones que he explicado en el apartado anterior de la meta general, solo unos detalles. En la etapa 1, como vas sin Helminto de Loki, deberás salir de la cueva y darle teleport del mapa hacia la entrada de Cetus, todo antes que inicie la etapa 2. No fuerces con onda nocturna hasta que no llegues a la entrada. Las cuevas ideales para entrar y salir rápidamente son las que siguen por ese orden. La cercana a Cuernos Gemelos, la de Ruina de la Colina, la de Ruina Costera y las montañas Oswan. Si sale la de Monte Nan, como he dicho antes, reinicia misión. Por otro lado, si cuentas con el Helminto de Loki y su aumento, mejor, te vas a ahorrar mucho tiempo. En la etapa 2, si no tienes un tripulante élite, sirve uno normal. Si tampoco lo tienes, aunque es fácil conseguirlo, link arriba a derecha del vídeo, deja un espectro de Dante o Protea o algún otro para distraer a los enemigos, mientras prepara los portales para la etapa 3. Eso sí, regresa rápido a defender. Para ello, utiliza la Choris con solo catalizador y la Atomos a una forma. Funcionan en camino de acero, pero si vas a jugar en CA, mejor que haya un tripulante presente para asegurar que no destruyan el objetivo. En la etapa 3, limítate a seguir los pasos explicados antes. Nada más llegue el dron al objetivo final ya puedes extraer y llevarte la reputación comentada. Solo para terminar, recalco que vayas con dispensadores de energía y sobre todo no te rayes con ninguno de los dos sistemas meta que te he explicado para jugar el evento, pues no todos somos speedrunners. Tómatelo con calma, ve practicando cada fase y verás que tus tiempos mejoran y la reputación se va acumulando. Solo como recomendación final de los objetos de tienda, como habrás visto, lo estético es recurrente y viene en otros eventos. Para mí, lo importante es centrarse en las formas. Luego, las dos puntas de Zao Plaga y los arcanos, sobre todo Contagio de Exodia. Por lo demás, queda todo a tu discreción. Por aquí Ira y hasta la próxima.